el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 20 de febrero, día 51 de 365, liberándonos de lo que nos oprime. Estamos felices de iniciar este día porque ayer nomás celebramos los 50 días leyendo la Biblia. Qué hermoso es mirar atrás y ver cómo Dios nos ha sostenido. Ayer fue un día muy especial, no solo porque llegamos a la meta juntos, sino porque Dios me sorprendió de una manera que jamás me imaginé. Yo le había pedido, quiero que sea un día especial, quiero que me sorprendas, que me regales algo. En la reunión que tuvimos de nuestros equipos, mi familia y mi equipo nos llevaron globos, tortas, flores, y eso me recordó algo, que Dios siempre escucha nuestras oraciones y hasta nuestros detalles más pequeños. Dios siempre está pendiente de nosotros. Y veía las historias que ustedes subieron, las fotos celebrando los 50 días, y qué bueno es Dios con nosotros, ¿no? Que nos ha ayudado a cumplir estos primeros 50 días, y sé que de aquí en adelante mucho camino nos resta, pero vamos de la mano de Dios. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Levítico, capítulo 9, desde el verso 7 hasta el capítulo 10, verso 20. Marcos, capítulo 4, desde el verso 26 hasta el capítulo 5, verso 20. El Salmo 37, desde los versos 30 al 40. Y Proverbios, capítulo 10, versos 6 y 7. Hoy, nuestra reflexión del día 51 nos invita a liberarnos de aquello que nos oprime, soltar las ataduras y pensar qué cargas he estado llevando, qué peso necesito soltar, de qué Dios me tiene que liberar. Dios nos llama a caminar en libertad, dejando atrás todo aquello que nos detiene. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración? Señor, hoy te damos gracias porque durante todos estos días de este compromiso que adquirimos de leer la Biblia, tú has sido fiel, nos has acompañado, nos has fortalecido y nos sostienes cada día de tu mano. Nos hablas, nos transformas a través de tu palabra. Eres tan bueno con nosotros, Dios. No merecemos nada, pero tú nos das todo. Hoy te pedimos que nos liberes de aquello que nos impide avanzar, de temores, de dudas, de traumas, de ataduras, de cargas del pasado. Queremos caminar en la libertad que tú ganaste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por morir por nuestro pecado. Gracias porque cada persona que hoy escucha mi voz ha vuelto al camino correcto, ha vuelto a ti, a Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Te pido que a partir de ahora nosotros comencemos a vivir en esa vida abundante que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Que sigamos firmes hasta el final, confiando en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abróchense los cinturones que comenzamos. Levítico, capítulo 9, verso 7. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como Él lo ha ordenado. De manera que Aarón fue al altar y mató el ternero como ofrenda por el pecado por sí mismo. Entonces sus hijos le llevaron la sangre y él mojó su dedo en ella y la puso en los cuernos del altar. Después derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones, el lóbulo largo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Sin embargo, quemó la carne y la piel fuera del campamento. A continuación, Aarón mató al animal para la ofrenda quemada y a sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos lados del altar. Luego, ellos le entregaron cada uno de los pedazos de la ofrenda quemada, incluida la cabeza, y los quemó en el altar. Después, lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar, junto con el resto de la ofrenda quemada.
Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató el chivo del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal como él lo había hecho con la ofrenda por su propio pecado. Luego presentó la ofrenda quemada y la sacrificó en la forma establecida. También presentó la ofrenda de grano y la quemó en un puñado de la mezcla de harina en el altar y además de la ofrenda quemada habitual de la mañana. Después, Aarón mató al toro y al carnero como ofrenda de paz del pueblo y sus hijos le llevaron la sangre y él la salpicó por todos lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del carnero, la grasa de la cola gorda y la que rodea las vísceras, junto con los riñones, el lóbulo largo del hígado, y puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego, Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal como el Señor lo había ordenado. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era el tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de adelante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. No salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de la unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deberán beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación, y deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro, y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen lo que queda de la ofrenda del grano, después de que haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor, y cómanla junto al altar. Es sumamente santa, por lo tanto asegúrense de que no tenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado, porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como porción de las ofrendas especiales que se presentaban al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel.
Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes, tal como el Señor lo ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado cuando descubrió que había sido quemado. Se enojó mucho con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado?, les preguntó. Es una ofrenda santa. El Señor se las dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haberse comido la carne en el lugar sagrado como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés: hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Levítico 9, en el verso 7, nos habla de la gloria de Dios y del sacrificio. Muchos de nosotros deseamos experimentar los hechos gloriosos de Dios sin obedecer las instrucciones. Y para Dios son muy importantes sus instrucciones. Por eso constantemente en este capítulo de Levítico se nos repite, tal como Dios lo había dicho, tal como Moisés lo había encargado, tal como el Señor lo había dicho. Entonces, si para Dios es tan importante que nosotros sigamos las instrucciones, para Él nuestra obediencia es una prioridad. Aarón y sus hijos comenzaban su ministerio y lo primero que debían hacer era ofrecer sacrificios por su propio pecado. ¿Por qué? Porque ellos eran los sacerdotes, ellos eran los encargados, ellos eran los líderes. ¿Y qué nos enseña esto? Que antes de ministrar a otros, primero nosotros necesitamos estar limpios delante de Dios. No podemos, no debemos guiar a otras personas a un lugar donde nosotros mismos no hemos estado. Para todo esto debemos tener coherencia, que sea coherente en nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir con lo que nosotros decimos. Entonces, después de la purificación que Aarón ofreció por las ofrendas del pueblo, y cuando todo estuvo en orden, la gloria de Dios se manifestó. En Levítico 9, versos del 23 al 24. ¿Qué sucedió? Se consumió el sacrificio con fuego del cielo, el fuego que ponía Dios. Y Dios honra la obediencia y la consagración de estos hombres. Y es que cuando nosotros nos rendimos completamente a Él, su presencia se hace evidente en nuestras vidas. Pero ¿qué sucedió? Los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron porque desobedecieron al mandato divino. Levítico capítulo 10, versos del 1 al 3, nos hablan del error tan grave que ellos cometieron. ¿Y cuál fue?, dirán algunos. El quemar un fuego equivocado, diferente al que se les había ordenado. ¿Cuál fue ese error entonces? Que ellos intentaron acercarse a Dios a su manera en lugar de seguir la instrucción que Dios les había dado. Qué importante saber esto, que a nosotros Dios nos da una instrucción y nosotros no hacemos lo que Dios nos ha dicho, nos saltamos y hacemos las cosas a nuestra manera, según nuestro propio criterio y pensando que lo que estamos haciendo está bien. No podemos tratar la presencia de Dios con liviandad. Dios no bendice la desobediencia disfrazada de buenas acciones. Así que ten mucho cuidado de ofrecer un fuego equivocado. No se trata de hacer cosas para Dios, sino de hacerlas a la manera de Dios. Nuestra adoración y nuestro servicio deben fluir de un corazón reverente, pero de un corazón alineado con la voluntad de Dios, no de un corazón rebelde que quiera hacer las cosas a su manera.
Nadab y Abiú pudieron haber estado bajo los efectos del alcohol cuando ofrecieron este fuego equivocado y ese fuego extraño. La santidad es un privilegio de reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, dejas de buscar la validación en lo que el mundo aprueba. Dios no busca rituales vacíos. Él busca corazones sinceros. Y no se trata de cumplir reglas, sino se trata de tener una relación genuina con Él, de escuchar a Dios y de servirle con todo tu corazón. Porque más que tus sacrificios, lo que Dios quiere es tu corazón. Entonces, este pasaje de Levítico 10 me deja 3 enseñanzas. La primera, que la adoración debe ser conforme a la voluntad de Dios, no en algo que se basa en lo que nosotros queremos ofrecer, sino en lo que Dios ha ordenado. A veces nosotros actuamos por iniciativa propia, pero sin seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. No es bajo nuestros términos y condiciones, es conforme a la palabra de Dios. Lo segundo es que no todo lo que parece espiritual es aceptable para Dios. El hecho de que algo sea popular o de que algo sea emocionante no significa que eso sea aprobado por Dios. El fuego equivocado, ese fuego extraño, representaba un acto de adoración fuera de los parámetros establecidos por Dios. Hoy en día es fácil caer en la trampa de ofrecerle a Dios lo que nosotros creemos que es bueno, en lugar de buscar su dirección y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo tercero, la santidad de Dios demanda reverencia. Quizá Nadab y Abiú se olvidaron de que Dios es santo, santo y santo, 3 veces santos. Y más que inventarnos cosas para adorarlo, aprendamos a obedecerlo. Con la presencia de Dios no se juega. Debemos de ofrecer menos fuego equivocado, menos las cosas a nuestra manera, más de un corazón rendido, más de una adoración genuina y aprender a escuchar a Dios, aprender a seguir la instrucción de Dios. Si Dios ya nos dijo, allí no intentar tumbar la puerta, no tratar de torcer la voluntad de Dios, sino obedecer aquello que Él nos ha dicho. Marcos capítulo 4, verso 26. Jesús también dijo, el reino de los cielos es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende lo que sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué vemos acá? Que Dios obra en lo invisible. Nuestra responsabilidad es sembrar con fidelidad y confiar en que Dios hará crecer la semilla en su tiempo. No es nuestro trabajo hacer que la semilla crezca, sino sembrarla con fe y confiar en que Dios será el que nos dé el crecimiento. Ahora vamos por el verso 30. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es más pequeña que todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Y Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos que buscar que Dios nos explique la palabra? Cuando estamos a solas, en este tiempo especial que tenemos con Dios. Verso 35. Al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca.
Aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Y los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Te pregunto en este día: ¿has subido a Jesús a tu barca? Si tú has subido a Jesús a tu barca, puedes estar tranquilo. Pero si Jesús no es el capitán de tu barca, entonces sí tienes de qué preocuparte. Porque los discípulos comenzaron a sentir que se ahogaban y le comenzaron a gritar: «No te importa que nos ahoguemos». Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos: «Señor, al Señor no le importa lo que me está pasando, no le importa las deudas que tengo, no le importa la enfermedad que tengo, a Dios no le importo». Pero ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Silencio, cálmense. Y es algo que tengo que repetírtelo hoy. Cálmate. No está pasando nada, cálmate. Dios está en control de todo. No digas que tu tormenta es muy grande, no te ahogues en esa tormenta. Tu Dios es más grande que la tormenta que hoy puede estar afectando tu vida. Dios está contigo. No tengas miedo ni pierdas la fe en este momento. Ahora es cuando tienes que confiar en Dios, cuando veas que esas tormentas están fuertes en tu vida. Y continuamos con Marcos capítulo 5. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes, y no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido, gritó: «¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En el nombre de Dios, te suplico que no me tortures». Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: «Sal de este hombre, espíritu maligno». Entonces Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre». Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. «Envíanos estos cerdos», suplicaron los espíritus. «Déjanos entrar en ellos». Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios y se encontraba sentado allí, completamente vestido, en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido les contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud empezó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo.
Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar a las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban asombrados de lo que les decía. Marcos 5, del 1 al 20, es un recordatorio para nosotros que Jesús tiene el poder sobre todo lo que nos oprime. Este hombre vivía entre las tumbas, nos dice la Biblia. Y esas tumbas simbolizan muerte, simbolizaban aislamiento. Él estaba desesperado, él vivía sin esperanza. El verso 8 nos dice que él había sido rechazado por la sociedad, pero Jesús no solo tiene el poder sobre los demonios, sino sobre todo lo que nos ata: miedos, adicciones, traumas, pecados. Dios no solo quiere salvarte, Él vino a liberarte completamente. Él quiere que tú vivas en la plenitud de su amor y de su poder. Por eso este es un día en el que nos vamos a liberar de todo aquello que nos oprime. Algo que también veo es que en el verso 15, el hombre estaba en un estado deplorable, pero Jesús no lo rechazó. Al contrario, Él lo liberó y lo restauró. ¿Qué me enseña esto? Que Jesús nos ve en nuestra peor condición y aún así nos ama. El verso 15 nos dice que Él ya estaba sentado, vestido en su sano juicio. Entonces, no importa cuán lejos tú te sientas de Dios, Él siempre está dispuesto a restaurarte. Dios no te ama porque tú seas perfecto, porque nadie es perfecto. Él te ama porque Él es perfecto en amor, y su amor sobrepasa todo aquello por lo cual tú estés oprimido el día de hoy. Me sorprendió mucho leer que este hombre vivía encadenado, pero a pesar de que tuviera cadenas en las muñecas, él destrozaba los grilletes y luego andaba por esos lugares donde estaban los muertos, aullando y cortándose con piedras afiladas. Es decir, él se autolesionaba, se lastimaba a sí mismo. Y la condición que él tenía estaba tan atormentado, tan endemoniado, que su condición lo llevaba a la autodestrucción. Hoy quiero decir lo que dice la Biblia en Juan 10:10, que Satanás ha venido a destruirnos, pero Jesús ha venido a que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y hay cosas bien importantes que resaltar en este pasaje. Versos 6 y 7 nos dicen que aunque Jesús estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro, se inclinó delante de él y le dijo: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Dios Altísimo? Y le suplicó: no me tortures. Aunque estaba poseído, el hombre reconoció a Jesús y corrió hacia él. Y esto nos enseña que los demonios dentro de ellos saben quién era Jesús y sabían, le temían por la autoridad que Jesús tenía. Jesús le pregunta su nombre y el demonio responde Legión, indicando que eran muchos espíritus malignos, no solamente uno. Pero Jesús tiene la autoridad absoluta sobre el reino de las tinieblas. No hay cadena espiritual que Él no pueda romper. Aunque haya sido uno, dos, muchos. Cuando Jesús llega, los demonios tiemblan porque saben que su tiempo de dominio ha terminado. Ahora me adelanto un poco a las preguntas que ustedes me pueden hacer. ¿Por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos? Y es que los cerdos eran animales impuros según la ley judía. Y cuando los demonios entraban en ellos, los animales se precipitaron al lago y murieron. Y esto demuestra que Satanás busca siempre la destrucción. Pero lo que el enemigo trata de usar para destruirte, Dios lo va a usar para liberarte. Dios lo va a usar para que tú vivas sin cadenas, sin ataduras. No importa cuán lejos te sientas hoy de Dios, Él siempre está dispuesto a restaurarte y a darte una nueva oportunidad. Y se dieron cuenta de la gente en los versos del 14 al 17. La multitud
llega corriendo a ver lo que había pasado, chismosos, como siempre, desde allá venía el chisme. Y en lugar de alegrarse por el milagro, la gente tuvo miedo y le pidió a Jesús que se fuera. Y hay mucha gente así, ¿no? Que valoran más sus bienes materiales, los cerdos, que la vida restaurada del hombre. Ellos no querían que el poder de Dios los incomodara. No querían que ese hombre fuera liberado. Y hay gente que está así, está contenta con sus demonios, prefiere que nadie se los alborote. No todos están listos para recibir el poder transformador de Jesús, la libertad de Jesús. Algunos prefieren aferrarse a sus comodidades antes que a la libertad espiritual. El mundo teme lo que no puede controlar, pero Dios nos llama a confiar en su poder. Al final, Jesús les dice a este hombre, en los versos del 18 al 20, que vaya y que tenga una misión. Le dijo, ve a tu casa, a tu familia y diles a todos lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia contigo. Jesús le dio una nueva misión a este hombre. No lo dejó seguirlo como un discípulo cercano, sino que lo envió a compartir su testimonio, a contarle a otros lo que Dios había hecho en él. Este hombre entonces se convirtió en el primer misionero. Su testimonio impactó a toda la región. Todos se enteraron de lo que Jesús había hecho con este hombre. Y es que cuando Jesús transforma tu vida, tu historia se convierte en una herramienta poderosa para cambiar a otros. Hay gente que dirá, no, pero este no ha cambiado. Pero tú sabes que Dios te ha liberado. Tú sabes que tienes un testimonio y ese testimonio es la prueba de que Dios sigue obrando milagros. Jesús tiene el poder para liberarnos de cualquier atadura. No importa cuán profunda sea nuestra oscuridad, su luz nos alcanza. La verdadera libertad está en Cristo y Él nos puede restaurar de lo que el enemigo haya tratado de destruirnos. Nuestro testimonio es poderoso. La historia de cómo Jesús nos transformó puede impactar a otras personas. Hoy te pregunto, ¿cuáles son esas cadenas que necesitas que Jesús rompa en tu vida? ¿Qué áreas tú sabes en las que todavía le has puesto resistencia al poder de Dios y le has dicho, no, Dios, quiero que estés en mi vida, pero esta pequeña parte esa no te la voy a dar? Pero hoy quiero decirte algo, no importa cuán rota esté tu historia, en las manos de Jesús, eso se convierte en un mensaje de esperanza para otra persona. Hay alguien que necesita escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que te ha liberado Dios. Así que cuéntaselo al mundo, porque sé que hay personas que están esperando oír tu voz. Salmo 37:30. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Verso 31. Han hecho suya la ley de Dios. Esta, la palabra de Dios. Por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos, pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. He visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Marca ese verso. El verso 37 y el verso 34. Pero los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. El verso 31 es la clave para no tropezar en la vida. Es atesorar la palabra de Dios en tu corazón. ¿Quieres nunca tropezar en tu vida? Bueno, aprende a caminar con este GPS de la palabra de Dios, con esta instrucción diaria de la Biblia en tu vida. Una vida construida en la palabra de Dios nunca se derrumbará. Una vida construida en la palabra de Dios siempre será una vida con un futuro maravilloso. Versos 32 y 33
nos muestra que a veces parece que el mal triunfará, pero Dios no permitirá la injusticia en tu vida. Él tiene la última palabra en nuestras vidas, no la injusticia. Y en Marcos capítulo 5, Dios nos decía, cálmense. Y en el Salmo 38 nos dice, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Entonces Dios nos está llamando a esperar en Él, a calmarnos. La verdadera recompensa viene de Dios. Y el verso 37 nos recuerda que la fidelidad a Dios trae paz. Dios te ha preparado para la eternidad. Y versos 38 y 39 dice que Él rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. Tú a veces no sabes cómo tienes tanta fuerza, cómo tienes tanta resiliencia cuando estás pasando por momentos difíciles. Es Dios. Es Dios el que te da de su fortaleza. Es Dios el que te ayuda a caminar y a marchar en paso firme. Dios protege a los justos. Dios les da la sabiduría para vivir correctamente. Dios nos ayuda a caminar. Así que pon tu esperanza en el Señor y Él te llevará más allá de lo que tú te imaginas. Los que confían en Dios nunca terminarán en ruina. Su fortaleza es eterna. Leamos Proverbios capítulo 10, versos del 6 al 7. Los justos se llenan de bendiciones. Marca ese verso ahí. Y dice, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. Este pasaje entonces nos demuestra la gran diferencia entre los justos y los malvados, los perversos. Los justos reciben la bendición de Dios, dejan un legado honorable, mientras que los malvados y los perversos están atrapados en la violencia y su nombre cae en el olvido, en la deshonra. Ya nadie se acuerda de ellos. Las bendiciones de Dios son la recompensa entonces para quienes caminan en integridad. No busques fama pasajera, busca un legado eterno en Dios. Los justos viven de tal manera que su recuerdo sigue inspirando aún después de su partida. Así que recibe esas bendiciones de Dios que no son riquezas sin propósito, sino frutos de una vida recta, de una vida que ama a Dios. El legado de los justos permanece. Sus obras, su ejemplo, inspiran generaciones. Una vida sin Dios es una vida efímera. Solo aquellos que viven con propósito en Dios dejan una huella eterna. Día 51. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar un saludo muy especial, con mucho cariño y con todas las bendiciones del cielo, para Carmen Kanashiro, familiar de mi querida Betty Kanashiro, para Laura Salas de Colombia, feliz cumpleaños, para Sandra Pinagüe de Portoviejo, Ecuador, feliz cumpleaños para Karina Reimundi en Ecuador, para Belén desde Bélgica, con mucho cariño de su amiga Michelle San Andrés, para Ana Caraballo desde España, para Catherine Amado en Medellín, Colombia, Steven González desde Colombia, Karina Bautista de Cúcuta, Colombia, Zaira del Toro de Xalapa, Veracruz, Angie López de Mazatlán, César Calderón de Huancayo, Perú, Angélica Merchán de Bogotá, Colombia, los tengo en mi corazón. Un saludo muy especial también para Yaurimar García de Texas y un abrazo virtual enorme para Cristal Molina, Sauri González, Mayrelín Berigüete, espero haber pronunciado bien tu apellido, desde Santo Domingo, República Dominicana. Qué hermoso que todas estas amigas juntas leen la Biblia. Y finalmente envío un saludo para Mónica, que nos escucha desde Miami. Gracias por ser parte de esta comunidad. Sigamos adelante, que Dios tiene más para nosotros y cada día nos estamos acercando a cumplir nuestro propósito de estar más cerca de Dios y de ser sus mejores amigos. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.